Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10, lo expresa de esta manera. Nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. Esa es la primera. Ahora, el propósito de todo esto es que tú y yo lleguemos a ser los testigos más eficaces posibles. Si el propósito de Dios es solo que aprendamos más acerca de Él, entonces una vez que llegamos a ser cristianos, podría llevarnos inmediatamente a estar con Él en el cielo. Ahí le conoceríamos a Él tal como somos conocidos. Sin embargo, nos ha permitido permanecer aquí para que podamos comunicar de una manera viviente una traducción de la palabra de Dios, el receptáculo más eficaz es de la deidad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como testigo en un juzgado, es importante que el testigo pueda decir únicamente lo que ha visto y lo que ha oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y Dios quiere que tú y yo veamos y oigamos todo lo posible de Él para que tengamos más y más que contar a otros. Hay dos tipos de testigos en un juzgado, y alguien que podría decir, sí, es una buena persona, pero luego hay testigos estrella, y yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros decidamos y nos esforcemos por ser testigos estrella por el Señor. Eso significa que pasaremos por cada uno de estos llamamientos. Al pasar por el primer llamamiento, exponemos nuestro testimonio a cierto grado, y luego al responder al segundo llamamiento, aumenta nuestro testimonio, y el tercero, y cuarto, y quinto, hasta que finalmente acá en el octavo llamamiento, tenemos mucho más que decir. Ahora, ¿cuáles son estos llamamientos? Los tenemos en orden en segunda de Pedro. Y el primero empieza con fe. Añade a la fe. Empezamos ahí. ¿Qué es la fe? Fe tiene que ver con salvación en primer lugar, pero fe también tiene que ver con los principios de los que hemos estado hablando aquí en este seminario. La fe crece al comprender que Dios no se equivocó al hacernos, especialmente en los aspectos inalterables de nuestro ser. La fe se incrementa cuando nos colocamos bajo la autoridad establecida por Dios. Fe es saber que debemos de dar cuentas de cada palabra, pensamiento, acción y hecho, por tanto tenemos limpia conciencia. Fe es poder sufrir por hacer el bien, sabiendo que tiene propósito. Fe es poder perdonar a los que nos ofenden. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios al meditar en la Escritura, y cada uno de los aspectos fe es visualizar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y al tomar estos principios y empezar a construir sobre ellos en nuestra vida sobre la salvación, crecemos en nuestro mensaje. Pero luego añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia moral con acción vigorosa de nuestra parte. Virtud no tiene que ver necesariamente con moralidad pasada. Virtud es la influencia presente que ejerce tu vida sobre los que te rodean. Eso trae esperanza, eso da aliento. Una de las personas más virtuosas en el Nuevo Testamento tuvo en su pasado una vida de mucho pecado, y sin embargo, con un sentido tremendo de arrepentimiento y adoración y gratitud al Señor, lloró sobre los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Y Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, la historia de María también sería proclamada. Eso es virtud. Virtud tiene que ver con la influencia piadosa que ejerces, que tu vida presente ejerce y ejercerá sobre la vida de otros. Virtud tiene que ver con separación del mal, separación del pecado. Virtud tiene que ver con carácter, Dios desarrollando su carácter en nuestra vida. Ahora, aquí es donde la mayoría de los cristianos empiezan a perder su testimonio, porque en lugar de aumentar los alcances de su testimonio, no se separan a sí mismos de las actividades dudosas y por tanto obstruyen los alcances de su ministerio, de su virtud potencial.
Permítanme ilustrar eso. Desde el comienzo de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, ha existido un debate continuo sobre el asunto de actividades dudosas. Algunos cristianos dicen que está bien ir al cine si se trata de una buena película. Otros dicen, no, eso es malo. Ese es un lugar que ha sido dedicado al mal y los cristianos nunca deben ser vistos en un lugar de esos. Algunos cristianos piensan que está bien beber socialmente. Otros dicen, no, eso hace que nos desviemos y nunca debemos hacer esto. Estas son las actividades dudosas y ni siquiera quisiera tener que hablar acerca de alguna de ellas porque quizás se me escape la tuya. Pero todas estas actividades dudosas podrían resumirse con su precedente en la iglesia primitiva. ¿Sabes cuál era la actividad dudosa para los cristianos primitivos? Algunos cristianos primitivos consideraban que estaba bien comer carne que había sido ofrecido a los ídolos. Otros decían, no, no se puede comer esa carne, ha sido ofrecido a un ídolo. Y se convirtió en un punto de división y de controversia de tal manera que tuvieron que celebrar un concilio. Se juntaron todas las reuniones de la iglesia primitiva en Hechos 15 y decidieron esa duda respecto a esto y otras cosas. También se encuentra en Romanos y en 1 Corintios y en Apocalipsis. Así que está desde el principio de la era de la iglesia hasta el final de la Biblia se ve esta controversia respecto a la carne ofrecida a los ídolos. Permítanme explicar por qué era tan difícil este problema. Se exige que los judíos traigan los mejores corderos y los mejores bueyes al Señor para ofrecernos en el templo, y a los paganos les pedían lo mismo, traigan lo mejor de su ganado para dedicarlos a los dioses paganos. Y esos sacerdotes paganos querían sacarlo de ellos, así que los llevaban al mercado, a la carnicería, y los ofrecían en oferta. Así que ahí estaba la mejor carne por el precio más bajo, y los cristianos siempre están buscando ofertas, y los cristianos primitivos eran igual. Así que algunos cristianos decían, mira, si puedo comprar buena carne a bajo precio, puedo tener más dinero para servir al Señor. Otros decían, pero estás haciendo que tropiecen los hermanos más débiles. Y otros que adoran a los ídolos se ofenden cuando tú comes eso. Y Pablo dice, mira, la carne no tiene nada de malo, ahí pueden descansar. Sin embargo, Pablo dice que algunos de los líderes cristianos primitivos decía, unánimemente hemos decidido, y el Espíritu Santo ha afirmado 4 cosas para ustedes los gentiles. Número 1, no coman carne ofrecida a ídolos. Y luego en Romanos y en Corintios, Pablo dice, ¿qué? ¿Vas a permitir que tu libertad de comer esta carne sea un tropiezo para otros cristianos, cristianos por los cuales Cristo murió? Dice, si eso pudiera hacer que alguien tropiece, no lo comeré mientras viva. Apocalipsis 2, 14 y luego el versículo 20. 2 iglesias permitían comer carne ofrecido a ídolos y Dios condena a ambas iglesias. Dice, yo tengo pocas cosas contra ti porque tienen personas en su iglesia que enseñan a los cristianos a comer carne ofrecida a ídolos. Ahora, si esa es una conclusión tan definitiva, entonces la aplicación es también para nosotros hoy, porque si tú tomas una actividad que a ti te parece buena, pero otros cristianos se sienten ofendidos por esa actividad y formas en una fila a todas las personas en quienes tú pudieras influir piadosamente, y esto es mucho más de lo que imaginas, no solamente los que afectas hoy, sino los que son influenciados por aquellos en quienes tú influyes. Estos pudieran decir que esta actividad está bien. Pero estas personas dicen, no, esto es malo, si haces eso, entonces no me enseñes nada a mí. Y por aquí en algún punto habrá un punto de diferencia y dirán, no tienes nada que decirnos a nosotros si te rechazamos porque haces esto. Así que limitas el alcance de tu virtud, limitas el potencial de tu influencia sobre la vida de otros.
y les diré que hay tantas personas el día de hoy que debido a alguna actividad insignificante, dudosa, alguna cosa tan trivial, pero están dispuestos a sacrificar recompensas eternas por eso. Por eso yo los exhortaría, si hay cualquier duda respecto al asunto, dale a Dios el beneficio de la duda, date a ti mismo el beneficio de la duda y deséchalo, no lo hagas, porque Dios te honrará y ampliará tu alcance más allá de lo que puedes imaginar. Y el mundo hoy está buscando cristianos que tengan convicciones bíblicas, que sostienen cuando les cuesta algo. Visto que cuando un hombre o una mujer está dispuesto a sostenerse a favor de lo que es correcto, aun cuando otros lo hagan, porque desean el ideal de Dios, cuando te sostienes por lo que es correcto, aunque pierdas inicialmente, es como un trampolín que te lanza mucho más lejos de lo que podrías imaginar. Ahora, basado en esto, hace años reunimos a los padres de familia de nuestro personal y les dije, quisiera que anotaran lo que son sus convicciones bíblicas para sus hijos y sus hijas y las normas que ustedes quieren que sus hijos e hijas sostengan. Y al anotarlas, les dije, eso significa que si tu hijo o tu hija va a algún otro hogar, van a querer que sostengan estas normas los demás del personal. Y al pensar en eso, pensé que esa realmente es una de las ventajas o de los beneficios principales de la iglesia local y sus propósitos. La iglesia local debe estar diseñada para fortalecer convicciones piadosas entre todos sus miembros. De modo que tú sabes que si estás con otros miembros de la familia en esa iglesia, van a ver las convicciones bíblicas de igual manera y van a fortalecerse unos a otros y edificarse en cuanto a estas metas. Pero lo único que se necesita es una familia en liderazgo que diga, yo no estoy de acuerdo con eso y lo arruina para todos, porque los demás entonces dicen, si ellos hacen esto o ellos no hacen aquello, entonces se ha violado. Y al paso de los años, muchos padres han venido llorando, diciendo, ¿qué es lo que sucedió con nuestros adolescentes? ¿Qué hicimos mal? Y una de las preguntas que frecuentemente les hago es, ¿en qué iglesia se criaron esos adolescentes? Y me dicen el nombre de la iglesia. Y les pregunto, ¿ellos creen en la inspiración de la Escritura en esa iglesia? Pues no, ellos creen que hay errores en la Biblia y creen en la crítica superior de la Escritura y todo eso. Y les digo, sabes que no puedes darte el lujo de permitir que tus hijos se formen en una iglesia que no honra la palabra de Dios como la palabra inspirada e infalible de Dios. Y yo instaría a cualquiera de ustedes que aseguren que estén en una iglesia que sí honra las Escrituras. Yo recuerdo el pasado de nuestra familia. Nosotros nos criamos en una iglesia muy respetable según el mundo. Era como un club campestre. El pastor no creía en el nacimiento virginal, no creía en el infierno, no creía en la resurrección, no creía en el nuevo nacimiento. Y un día, nuestra familia llegó a ser cristiana. No era por ninguna culpa de la iglesia. Mi padre y mi madre participaban muy activamente en esa iglesia. Mi padre estaba encargado del boletín, del periódico que enviaban a todos los militares. Y un día publicó un artículo de una escuela dominical, cómo nacer de nuevo, y se acercó el pastor corriendo y dijo, oiga, señor Gathard, ¿no se da cuenta que con ese artículo ha ofendido a muchas personas en nuestra iglesia? Y dijo, ¿de qué manera? Dijo, usted insinúa en ese artículo que para que una persona entienda la Biblia, debe nacer de nuevo. Y, señor Gathard, usted debe comprender que tenemos muchos profesionistas en nuestra iglesia y pueden entender la Biblia sin nacer de nuevo, como usted lo dice. Pues esa fue la señal para que mi padre y mi madre, así como dijo Pablo ahí en el templo, hasta que los líderes del templo hablaron mal del camino. Entonces él se salió con los discípulos y mis padres salieron de esa iglesia. Y eso era una cosa
mayor, porque esa era su vida social. Sus amigos no entendían. Y sin embargo, yo me alegro tanto de que mis padres hayan estado dispuestos a soportar rechazo, llevándonos a una iglesia que honraba la palabra de Dios. Y yo exhortaría a cada uno de ustedes padres a hacer lo mismo. Y yo sé lo que les van a decir. Pero puedes tener un ministerio en esa iglesia. Recuerden una cosa, tu principal responsabilidad son tus hijos. Y recuerda que Lot tenía un ministerio en Sodoma. ¿Sabes que Lot era uno de los ancianos en Sodoma? Pero en última instancia perdió el respeto de todas las personas de la ciudad. Sus propios hijos lo rechazaron. Perdió a sus hijas, perdió a sus yernos, perdió a su esposa. Lo único que sacó fueron 2 hijas, y ellas llevaban por dentro la inmoralidad. Y por eso Dios dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos. Así que virtud, separación. Y luego añade a tu virtud conocimiento. La verdadera dedicación se basa en el conocimiento. Quisiera hacer un comentario a estas alturas. Si queremos entrenar hijos e hijas que sean poderosos en espíritu, y hablaremos mucho acerca de eso hoy, queremos hacerlo como Dios manda. ¿Qué hacemos? La mayoría de nosotros en la educación cristiana les damos conocimiento bíblico, los conducimos a la salvación y luego les damos conocimiento bíblico. Pero ese no es el plan de Dios. Si les das conocimiento antes de enseñarles carácter, serán arrogantes. Dios dice que el conocimiento envanece, lo ensoberbece, hasta el conocimiento bíblico. Por eso es tan importante que sigamos esta secuencia. Por eso, en cualquier programa educativo, primeramente los entrenamos en conceptos básicos. Por eso se escribieron esos manuales del hombre, principios básicos y conceptos básicos, y luego carácter. La Escritura dice aquí que mientras estás desarrollando fe, la virtud brotará, y al estar trabajando sobre virtud, saldrá el conocimiento. Y según entendemos carácter, entonces de ahí surge el conocimiento, y de ahí lo siguiente y lo siguiente. Aún el mundo ahora está reconociendo su necesidad de carácter. Y a mí me emociona informarles que en el curso de nuestro desarrollo de este nuevo plan de estudios sobre carácter, y ahora que ya se ha implementado, hemos tenido que conseguir permiso de varios estados y aplicamos los principios de los que hemos estado hablando. En un estado en particular donde dicen que es ilegal que los padres instruyan a sus hijos en casa, les dijimos: vamos a hacer una apelación a la autoridad máxima. Así que nos preparamos para hacer contacto con el superintendente de escuelas, el superintendente estatal de escuelas de educación, y Dios empezó a obrar de manera sobrenatural. Y esto es lo más emocionante de todo lo que decimos aquí. Cuando empezamos a aplicar fe y trabajar sobre el carácter de Cristo, entonces Dios escribe el último capítulo. Antes de tener la oportunidad de hablar con el superintendente estatal, recibimos una carta de su despacho. Una carta, nunca he recibido otra igual y no espero recibir otra en el futuro. La carta decía: hemos observado que están realizando seminarios y que operan en nuestro estado. ¿Nos podrían enviar una copia de sus publicaciones? Así que les enviamos una copia de nuestras publicaciones directamente al superintendente
de educación, y él los revisó, seleccionó uno para su propio uso personal y se lo envió a la persona que nos escribió a nosotros, y recibimos otra carta, y en esta carta decía, y recuerden que se trata del sistema de educación pública, dice: hemos revisado su material y estamos asombrados ante la calidad y el contenido de sus publicaciones, especialmente los libros de rasgos de carácter. Entendemos que nosotros no tenemos la clase de carácter que están enseñando. ¿Estarían dispuestos a colocar un juego de sus libros de rasgos de carácter en cada escuela pública de nuestro estado? Y tuvimos una reunión relámpago y dijimos que sí. Así que le enviamos a ese estado 10,000 libras del libro de rasgos de carácter como un regalo para ser utilizado en sus escuelas, y estamos recibiendo respuestas respecto a la manera en que se están usando en las escuelas públicas, y yo estoy convencido de que Dios apenas empieza a hacer una obra poderosa en nuestro país, y estoy tan feliz de que todos ustedes formen parte de ello, y creo que serán parte más importante cada vez en los días futuros. Pero aseguren que lo hacen como Dios manda. El conocimiento tiene que venir después de virtud, y luego añade a tu conocimiento, mientras estás trabajando con conocimiento, vendrá el dominio propio, y esto es cierto definitivamente. Estoy impaciente porque cada uno de ustedes lleguen al seminario avanzado para ver cómo, cuando empezamos a adquirir más conocimiento acerca de diferentes aspectos del matrimonio, acerca de la vida cristiana, entonces el dominio propio surge como un aspecto lógico y emocionante, porque vemos cómo obra Dios. Tenemos principios y carácter y conocimiento, y luego dominio propio. Todo verdadero servicio se basa en el dominio propio, porque el dominio propio no es satisfacer lo que nosotros queremos, realmente es limitar nuestra libertad para poder ser más eficaces en las vidas de otros. Añade a vuestro dominio propio paciencia, y esta es la difícil, porque las cosas caminan bien en nuestro servicio por el Señor y estamos haciendo toda clase de cosas buenas, y de pronto hay que pasar por el siguiente llamamiento, y yo quisiera que cada creyente pudiera ver esta secuencia. Yo quisiera que cada pastor, misionero, cada creyente activo en la iglesia pudiera ver esta secuencia, porque la mayoría de nosotros no estamos conscientes de este quinto llamamiento. Permítanme explicar cómo sucedió en mi vida. Yo estaba terminando mi maestría y tomaba 2 conjuntos de apuntes, unos para el examen y uno para la obra de jóvenes que yo estaba haciendo. Y todo mi propósito en la universidad y en el posgrado era trabajar sobre un programa para alcanzar adolescentes en la ciudad de Chicago. Yo había entregado mi vida a esto era todo lo que yo iba a hacer, y me entusiasmaba poderlo hacer, lo que Dios pudiera lograr a través de mí. Y era director de un movimiento de jóvenes allí en la ciudad, en los clubes bíblicos universitarios. Y un día yo estaba en mi oficina y vino uno de los miembros del personal y me dijo: Bill, me parece que tú eres demasiado orgulloso. Todos pensamos eso. ¿De veras? ¿Hasta fulano, mi mejor amigo? Sí, él también. Bueno, le di las gracias a este compañero por la información y le dije: yo quiero hacer algo respecto a eso. Así que llamé a mi mejor amigo y le pregunté cuándo podríamos platicar, y dijo: bueno, esta noche. Y al ir a la tarde le pregunté: quiero que me perdones por una cosa. ¿Por cuál cosa? ¿Me podrías perdonar por mi actitud ofensiva de soberbia? Yo no sabía que lo había ofendido a él, pero sabía que podía confesar mi soberbia, así que le pregunté: ¿me podrías perdonar por mis actitudes ofensivas de soberbia? Y pensé que iba a decir: Bill, tú no eres tan orgulloso, pero no lo dijo. Me dijo: Bill, ahora que me has pedido perdón a mí, creo que debes también pedirle a fulano, y a sutano, y a mengano, y me dio como otros 7 u 8 personas. Así que tenía una lista de personas con las que tenía que hablar para pedir perdón por mis actitudes ofensivas de soberbia. Y hablé con uno que el verano anterior lo habíamos contratado para trabajar con los clubes bíblicos. Y durante el verano, un día yo le pregunté a él:
¿vas a estar en esa reunión de personal el sábado? Y dijo, no, Bill, creo que Dios me está llamando a la playa el sábado. Y yo creí que estaba bromeando, pero no lo decía en broma. Dijo, no, en serio, Dios me ha llamado a la playa. Así que dije, déjame contarte una historia. Hubo una vez un hombre que quería ser misionero, así que se inscribió en cierta organización misionera y lo enviaron a cierto país y le dijeron, espera ahí hasta que te demos la orden de entrar. Esperó un tiempo y luego mandó un mensaje. Yo sé que ahora es tiempo de entrar. Y le contestaron, quédate donde estás. Esperó más tiempo y finalmente envió otra carta. Y ahora sé que es la voluntad de Dios, porque si no entro ahora, tendré que esperar después de la época de lluvias y necesitan mi ayuda, necesitan provisiones. Y contestaron y dijeron, no, quédate donde estás. Si tú fueras ese misionero y estuvieras seguro de que era la voluntad de Dios entrar, pero la misión a miles de kilómetros te dijeran que te quedaras donde estás, ¿qué harías? Dijo, pues eso es fácil, yo entraría. Y le dije, si entraras, te equivocarías, porque si Dios te condujo a esa misión, Dios te va a guiar dentro de esa misión a través de esa mesa directiva. Y si Dios quiere guiarte de una manera diferente, cambiará la mentalidad de ellos o te indicará que salgas. Y no dijo nada, simplemente renunció y comunicó a otros lo que pensaba de sus líderes. Y yo pensé, pues es un joven recién egresado de la escuela bíblica, y yo pensé, ya madurará. Pero tuve que ir y pedirle a él que me perdonara por mis actitudes ofensivas, y él me perdonó. Y hablé con el jefe de la mesa directiva para pedirle que me perdonara por mis actitudes ofensivas de soberbia con él. Y él empezó a llorar. Y eso me extrañó. Me dijo, Bill, te voy a perdonar, pero de todas maneras tengo que hacer lo que iba a hacer. Y yo no sabía lo que iba a hacer, pero tuvieron una reunión especial de la mesa directiva el día siguiente y me despidieron. Y yo pensé, ¿despedido? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Porque yo creía que ya había resuelto todo. Y me dijeron, más tarde te lo diremos, pero hay 10 acusaciones contra ti. 10 acusaciones. Era como tomar un cuchillo y enterrármelo en el centro de mi alma y retorcerlo. Era asombroso porque entre más trataba de explicar, peor se ponía. ¿Has estado en una situación así donde la gente simplemente no entiende? Y luego unos meses más tarde me dieron las acusaciones. Yo no creía que fueran cierto ninguna de ellas. Pero déjenme explicar algo más. No vayan a pensar que yo era perfecto, porque había algunas acusaciones que no mencionaron, que yo sabía. Y este fuego no es tan caliente si somos inocentes, pero si somos culpables, y yo sabía de áreas en las que yo era culpable, que ellos ni siquiera mencionaron, eso hace que el fuego sea tan caliente. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Pero seamos inocentes o culpables, Dios nos va a hacer pasar por este fuego, este sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Les voy a decir que es difícil gozarse cuando estás pasando por eso. Después de varios meses de angustia, de agonía, con este cuchillo enterrado en mi corazón, un día trajeron a un nuevo director. Y Dios es tan creativo. Adivinen quién era el nuevo director. En primer lugar, les diré que el siguiente llamamiento es del sufrimiento a la humildad. ¿Quién creen que era el nuevo director? Era ese joven de 21 años, recién egresado de la escuela, y yo estaba terminando mi maestría. Yo tenía 28 años, él 21. Yo había sido cristiano por muchos años y él solo tenía 2 o 3 años de ser cristiano. Ahora, todo lo que yo hacía debía ser aprobado por este novato. Y parecía que él disfrutaba esta nueva relación. Ahora, él era el director y yo era el misionero. Y Dios estaba haciendo que yo ilustrara ese sermón que le había dado el verano anterior. Y eso es lo que Dios hará en tu vida si le permites hacerte pasar por estos llamamientos. Para algunos de ustedes jóvenes,
Si alguna vez se sienten desalentados, lean Lamentaciones 3. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dé la mejilla al que le hiere. Ponga su boca en el polvo, porque el Señor no desecha para siempre. Dios tiene sus caminos y sus propósitos. ¿Por qué nos hace pasar Dios por la humillación? Porque Él quiere darnos más gracia. Dios derramó su gracia. Ahora, podemos resistir la gracia y amargarnos, o podemos responder a la gracia, y suceden tres cosas. Primeramente, veremos nuevas lecciones en la Escritura, como 20 salmos fueron míos para toda la vida y fueron ricos. Nunca había visto algo así. Y la segunda cosa que va a suceder es que tendremos la capacidad para perdonar y ver el cuadro más amplio del por qué permitió que esto sucediera. En tercero, tendremos la habilidad de ser más como Cristo en su carácter. Eso es obra de Dios, no la nuestra. ¿Saben por qué nos hace pasar Dios por el fuego? Para purificar nuestros corazones. Bienaventurados los puros de corazón, pero también para quemar las ataduras que nos limitan. Esos tres jóvenes en la época de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego, ¿qué fue lo que se quemó? Solo sus ataduras. Después de que me despidieron, la mesa directiva me dijo, no sabemos qué es lo que vas a hacer, pero no queremos que renuncies. Los niños o los jóvenes te aprecian mucho y sigues en la obra, pero ya no vas a ser director, ya no eres autoridad. Y mientras yo estaba ahí en las calles, Dios con su gracia me reveló por qué había hecho eso. Me recordó un voto que había hecho cuando estaba en la preparatoria. Veo en una reunión que tuvimos en mi casa, invitamos a un conferencista y él habló de la importancia de testificar y nos invitó a hacer un voto de hablar a un promedio de 3 personas diarias. Y yo recuerdo haber levantado mi mano para ese voto. Y Dios me recordó, veo por muchos años no lo has hecho. Así que ahora lo que estoy haciendo es ampliar tus oportunidades. Te he liberado de las responsabilidades administrativas para poder cumplir ese voto. Y ahí fue donde empecé a buscar pandillas, grupos de adolescentes, para ponerme al corriente con el promedio de 3 diarios. Recuerdo haber ido en el auto y manejar por la ciudad, y recuerdo el primer grupo que vi de jóvenes con sus chaquetas de cuero y vi ese grupo y me acerqué más y pensé, quizá haya otro grupo más adelante. Y luego me di la vuelta y regresé. Y me acerqué, aprendí a acercarme a los adolescentes en frío. Y después de un tiempo empecé a ver necesidades en sus vidas. Y sucedió una cosa. Cuando pasé por este fuego, Dios quitó el velo de mis ojos espirituales y pude ver necesidades en otras personas que nunca había visto antes. Antes de ese tiempo yo solo veía grupos, 50 adolescentes, 100 adolescentes. De ahí en adelante yo veía, oye, tú has sido lastimado, has sido falsamente acusado o te sientes rechazado. Y yo podía ver cosas que nunca había visto antes. Y añadid afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Y entonces desarrollé un mensaje muy emocionante y les decía, permíteme ayudarte a pasar por los mismos pasos que Dios me ha estado llevando a mí. Y vi que estos adolescentes no podían ser alcanzados sin los cristianos y traté de reunirlos con los cristianos y no se mezclaban debido a las incongruencias de los cristianos en el grupo. Así que empezamos a trabajar con grupos cristianos, pero luego vi que era necesario también trabajar con los padres. Y por eso empezó el seminario de conflictos básicos juveniles, algo que yo nunca había imaginado, nunca busqué, nunca había intentado hacer. Solo estaba tratando de cumplir un voto después de que Dios me hubiera
dejado en libertad Dios para hacerlo. Creo que la última vez que revisé ya he cumplido ese voto por el equivalente de unos 400 años a promedio de 3 diarios. Antes de pasar por este fuego, tuve que ir a hablar a las personas acerca del Señor, pero una vez que pasé por este fuego sucedió algo nuevo. La gente empezaba a venir a preguntarme a mí. Y eso es lo que Dios dice que sucederá si respondemos al sufrimiento. Tú pudieras tener preguntas. Bill, ¿tenemos que pedir para que venga este fuego? Tengo buenas noticias. No tienes que pedirlo. Vendrá, sea que lo pidas o no. En segundo lugar, pudieras preguntar, Bill, si solo tuviéramos que pasar por esto una vez, ¿con eso basta para toda la vida? Pues tengo malas noticias o buenas, dependiendo de cómo lo quieran recibir. Dios quiere que pasemos por eso una vez, ese ciclo, y luego otra vez, y verás nuevas lecciones más profundas en salvación y en desarrollo de carácter y más conocimiento, más servicio, más sufrimiento, más entendimiento, más afecto fraternal, más amor. Y cuantas veces recorras ese ciclo, se profundizará más. El sufrimiento es mayor, pero las recompensas serán mayores. Por eso, si oyes hablar acerca de pasar por fuego, ya sabrán que Dios nos está haciendo pasar de nuevo para podernos dar más gracia, para ver más ricas lecciones de la palabra de Dios, y luego iremos viendo en cada seminario estas lecciones, pero vamos a inclinar el rostro para orar. Quisieras ahora mismo decir, Dios, yo me comprometo a seguirte a ti en estos 8 llamamientos. Y solo voy a leer esos llamamientos y dile a Dios que estás dispuesto a seguirle en estos llamamientos escriturales. En primer lugar, el llamado de la fe. Desarrollar fe en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, virtud. Concentrarte en el carácter en tu vida. Tercero, conocimiento. Dedicación, conocimiento del Señor Jesucristo. Cuarto, dominio propio. Limitar mi libertad para poder ser más eficaz en el servicio a Dios. Número 5, sufrimiento. ¿Estarías dispuesto a decir, Señor, yo pasaré por cualquier sufrimiento que tú me quieras hacer pasar? No me amargaré, comprenderé que tú me estás humillando, y ese es el siguiente llamamiento, a la humildad, a la piedad, para que tú me des entendimiento de las necesidades de otros para poder reproducir tu carácter y tu vida en las vidas de otros. ¿Quisieras expresarle eso a Dios y decir, Dios, yo sí te seguiré en estos 8 llamamientos para poder ser fructífero en mi vida, para tener gloria a ti? Si este es tu deseo, ¿podría ver tu mano brevemente? Amén. Maravilloso. Padre Celestial, te doy gracias por haber llamado a cada uno de nosotros y habernos ordenado para que salgamos y llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Señor, gracias por estos llamamientos que nos has dado tan claramente en tu palabra. Señor, te pido que cada uno de nosotros no nos cansemos de hacer el bien, sino que te sigamos en cada uno de estos llamamientos y experimentemos más y más de ese fruto y esa luz que tú prometes, que el camino de los justos es como luz resplandeciente que resplandece más y más para ese día. Gracias por cada uno de los presentes y Señor, te pido que nos prepares para las verdades importantes que nos quieres dar en las siguientes sesiones. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.